Ya saben que esta semana para esta sección nos está acompañando aquí en el estudio Marta Moya. Bienvenida un día más, Marta. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a irnos hasta Canadá hoy porque hay una triste noticia que llega desde allí y es que se produjo el tiroteo masivo en una escuela más grande en el país desde 1989. Un episodio que reabre allí una discusión, un debate que nunca se cerró sobre el control de armas. Marta. En efecto, Rodrigo, un tiroteo masivo en una escuela rural en Tumble Ridge, un municipio a cientos de kilómetros de Vancouver, en las montañas rocosas, al norte de la provincia canadiense de la Columbia Británica, y una escuela de 160 estudiantes, según la web de la institución. En estos momentos, la investigación sobre el móvil del ataque está en curso y se sospecha de una mujer de la que a esta hora no han trascendido los detalles. Este tiroteo deja un saldo de 10 víctimas mortales, entre ellas la presunta autora material, y 25 heridos. Así lo informaba el primer ministro de la provincia. Es una tragedia devastadora e inimaginable. Tengo entendido que hay un total de 10 personas fallecidas en 2 lugares diferentes. 8 de las personas que murieron como consecuencia del tiroteo se encontraban en la escuela, incluida una persona que, según tenemos entendido, es la presunta autora del tiroteo y que se cree que murió por una herida de bala autoinfligida. Además de las consecuencias fatales del tiroteo, este hecho sacude también políticamente a Canadá. Ahora lo vamos a ver. Los habitantes de Tumble Ridge, una comunidad de 2.400 personas, algunos de los niños presentes en la escuela, relatan escenas de caos durante el ataque, escapando de la escena, escondiéndose en zonas del colegio como el gimnasio, donde se formaron pequeñas barricadas con instrumentos deportivos. Y las autoridades emitieron una alerta telefónica a las 2 de la tarde ayer para que los residentes se encerraran con llave en sus casas. Sobre esto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha decretado que las banderas del país ondeen a media asta durante una semana y ha suspendido su viaje a Alemania para participar en la conferencia de seguridad de Múnich. En tanto, las autoridades locales hablan de uno de los peores tiroteos de la historia del país. Los habitantes de Tumble Ridge siguen en crisis tras uno de los peores tiroteos masivos en la historia de nuestra provincia y país. Este es un día devastador para una comunidad unida y la pérdida que se siente es profunda. Bueno, Marta, pues ciertamente Canadá a este respecto no es Estados Unidos, donde ha habido muchos más tiroteos, muchas más masacres, pero en los últimos años se han registrado también algunos más de los deseados, sin duda. Sin duda, Rodrigo, hay algunos eventos que vale la pena mencionar para dimensionar el tiroteo de ayer en Canadá. Si nos remontamos a 1989, como mencionábamos antes, en Montreal, Quebec, se registró el peor ataque escolar de la historia reciente del país norteamericano, cuando un tirador mató a 14 mujeres e hirió a otras 13 en la Escuela Politécnica de la ciudad. En 1996, también en la Columbia Británica, un hombre mató a 9 familiares reunidos en la boda de su excuñada. En el 99, 3 años más tarde, un ex empleado del servicio de transportes mató a 4 funcionarios en Ottawa, la capital, con un arma. Y como estos episodios, varios más durante las 2 primeras décadas de los años 2000, pero quizá el tiroteo masivo que marcó un punto de inflexión fue en el año 2020, en Nueva Escocia, donde un atacante se hizo pasar por policía y mató a 22 personas. Un tiroteo que movió las arenas del entonces gobierno de Justin Trudeau. Durante décadas, jefes de policía, grupos de abogados y familiares de víctimas y canadienses del común han llamado a una prohibición de estos tipos de armas de fuego. Armas que fueron diseñadas para soldados para matar a otros soldados y no para fines recreativos. Armas que corresponden al campo de batalla y no a nuestras calles. Armas que fueron diseñadas para matar a gente y que en Canadá han sido utilizadas para matar a personas inocentes. Bueno, Marta, pues venga, vamos a hacer un repaso de las medidas que han tomado diferentes gobiernos para el control de armas ahí en Canadá. En concreto, el anterior, el de Justin Trudeau, también retiró miles de armas, ¿verdad?, de la calle. Sí, digamos que el premier Trudeau ya tenía en su programa electoral de su segundo mandato, en 2019, un control férreo de las armas, pero la pandemia de COVID-19 se interpuso en un primer momento en esa agenda legislativa, hasta que en mayo de 2020, después de ese tiroteo del que hablábamos en Nueva Escocia, anunció la prohibición de 1.500 tipos de armas de asalto.
Hoy estamos tomando acción. Hoy, tal como dijo el primer ministro, anunciamos una prohibición inmediata de 1.500 tipos de armas de asalto para su entrada en vigor inmediata. Estas nuevas armas prohibidas no pueden ser utilizadas, vendidas o importadas en nuestro país. Esa regulación se promulgó mediante un decreto del gabinete sin pasar por el Parlamento canadiense y posteriormente el Gobierno federal amplió su proyecto de regulación de armas de fuego en 2022 con la congelación nacional de venta y transferencia de pistolas. Ahora, según la ley, todas las armas deben mantenerse bajo llave y descargadas y cualquier persona que quiera adquirir una licencia para el porte está sometida a fuertes verificaciones de antecedentes, Rodrigo. Bueno, Marta, pero aquí hay un tema, porque hay una regulación fuerte, pero también hay mucha polémica por esas armas ilegales que se vuelven a revender, ¿verdad? En efecto, Rodrigo, en Canadá en estos momentos hay 2.500 marcas y modelos de armas prohibidas y según los datos federales más recientes, todavía hay más de 2 millones de personas con licencia activa para la tenencia, lo que supone más del 7% de la población adulta del país. Para 2021 se estima que había 10 millones de armas registradas en Canadá, la mayor parte de ellas en la Columbia, donde se ha producido este último tiroteo, muchas de ellas, de esas armas, para fines de caza o actividades casi culturales en entornos rurales. En 2020, cuando la legislación se estrechó, se estableció también un periodo de amnistía para los tenedores de armas prohibidas y también, asimismo, un programa de recompra de armamento por parte de las autoridades. El Gobierno tiene la intención de poner en marcha un programa de recompra que permitiría a los propietarios afectados declarar su intención de entregar sus armas de fuego a un agente de policía. La recompra compensaría a los propietarios afectados por el valor de sus armas de fuego después de que las entreguen a un agente de policía. Los propietarios afectados también tendrían la opción de participar en un régimen de exención. Bien, el programa de amnistía expira el 30 de octubre de este 2026. Antes de ese momento, los poseedores de armas prohibidas deben haberse deshecho de ellas para evitar consecuencias penales o incluso haberlas vendido al Estado. Este enero empezó la fase piloto del programa de recompra, pero en los primeros días solo se recogieron 25 armas de 16 personas. Muy poca acogida para un programa muy costoso a escala federal que no convence ni a parte de la oposición canadiense ni siquiera a los propietarios de rifles y armas largas. Desde luego, muy pocas personas, como indicas, Marta. Y entre todo esto, entre todas estas restricciones, leyes que funcionan, leyes que no, sigue habiendo muchas víctimas de tiroteos. En efecto, según los datos de la OCDE de 2023, si bien Canadá registra muchas menos muertes por tiroteos que Estados Unidos y los tiroteos masivos son más esporádicos comparados con su vecino del sur, el país del norte se encuentra en el puesto 8 del mundo en el número de homicidios por armas de fuego por cada 100.000 habitantes. Un asunto que probablemente entre en la agenda política del premier Carney próximamente, Rodrigo. Bueno, pues interesante ver esa lista, Marta. Muchísimas gracias por este repaso. A ti, Rodrigo.